Estamos con Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias, para hablar del Plan de Desarrollo Industrial. Lucho, ¿qué tal? ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Bueno, brevemente, ¿cuál es su opinión acerca del nuevo gabinete y del nuevo ministro? Ustedes tienen nuevo ministro, ¿están contentos? ¿Le aprueban este cambio? ¿Qué les parece? Bueno, yo no lo conozco todavía. Sí he recibido referencias de él, también he visto un poco su currículum y todo, y tenemos que entendido que es un técnico muy bueno, un economista de la Universidad Pacífico, que además ha estudiado afuera, así que tenemos expectativa de poder hacer un buen trabajo. Ahora, hablando de la ministra saliente, hemos tenido siempre muy buenas relaciones, hemos trabajado muy bien, hemos revisado muchos temas, esperamos poder trabajar de la misma forma con el nuevo ministro. ¿El plan que se estaba trabajando, ustedes estaban participando en él? Nosotros solo participamos en la etapa de levantamiento de información y de inquietudes y de los problemas que nosotros veíamos. No hemos participado en la elaboración del plan propiamente dicho, así que para nosotros es un poco difícil saber qué contenía o qué contiene el proyecto de plan. No saben, no tienen idea. No lo conocemos. Bueno, antes de hablar de en qué debería consistir, quizás ustedes nos han enviado unas diapositivas rápidamente para verlas. Sí, cómo no. Ya, a ver si podemos verlas. Ahí tenemos la primera. ¿Qué significa esto? Nosotros lo que estamos haciendo es comparando cómo está el Perú frente a Corea del Sur, México y Brasil. Y ahí podemos ver, por ejemplo, que como el PBI, participación del PBI de la manufactura es 13.5%, 14%, para decir una cantidad, mientras que Corea del Sur es 27%, México 18% y Brasil 28%. Bueno, pero con la nueva base del PBI, que es del año 2007, la industria está en 16%, más o menos, ¿no? Sigue siendo bajo. Nosotros hemos hecho un estudio y estamos revisando los primeros países con crecimientos altos dentro del World Economic Forum, comparando con Corea del Sur, que está muchísimo más desarrollada que el Perú. Sí, pero Corea del Sur hace 50 años estaba mucho peor que el Perú, así que ¿por qué nos vamos a comparar con los de abajito? Bueno, ya está bien. De acuerdo. Entonces 11% crédito sí estamos bien, por lo visto, más crédito que los demás países. Sí, ahí está. Exportaciones es también donde tenemos una tarea muy fuerte, ¿no? Claro. Bien, siguiente diapositiva, por favor. Y casi no se ve nada. Hay que ver qué significa esto. Bueno, esto lo que está mostrando es, si comparamos a Perú como uno, si tomamos la cantidad de por ejemplo, industria intensiva de mano de obra como uno en Perú, ¿cuánto hay en Chile, México, Canadá, Noruega y Australia? A ver, volvamos a ver, por favor. Acá lo que vemos es, por ejemplo, a medida que hay mayor tecnología, el Perú se queda rezagado frente a los países que estamos comparando en este momento. Digamos, en alto nivel, industrias con alto nivel de tecnología, si el Perú es 1, ahí Chile es 2.3. Chile es 2.3 veces, México es 50 veces el Perú, Canadá es 36 veces el Perú. Esos valores absolutos. Así es comparando el valor de lo que Perú tiene versus cuántas veces más las exportaciones. Así es. Pero eso es en valores, no en ya, bueno. Es comparando valores. Valor, vamos a comparar pues con México, que es mucho más grande que el Perú. Pero con Chile podría ser. Sí, claro. Lo que hemos querido ver acá es qué tanto hay en avance tecnológico. Ya. Porque cuando uno ve las intensivas en mano de obra, la distancia es muy poca. Se llega hasta 8.4 veces con el tema de Canadá. Pero cuando vemos en medio nivel de tecnología, por ejemplo, México es 207 veces más que Perú, o Canadá 154 veces. Entonces, lo que estamos viendo es que hay una brecha ahí y hay una oportunidad muy grande para crecer con industrias de mayor valor agregado y con mayor tecnología. De acuerdo. Siguiente. Acá lo que estamos mirando es cómo han crecido los diferentes sectores en los últimos años, y tenemos 4 sectores que son los que más nos preocupan, que son pesca, minería, el sector agropecuario y manufactura. Esos para nosotros son los sectores duros, son los sectores que mueven normalmente al resto de sectores. Claro. Y cuando están bien, todos los demás crecen, inclusive normalmente a proporciones mayores. Y lo que vemos acá es que el PBI, el crecimiento del PBI del Perú, está más basado en sectores que nosotros llamamos volátiles, tipo construcción, financiero, servicios,
y que ahí hay una oportunidad grande. Pero la industria ha tenido un crecimiento, en los últimos 20 años la industria ha tenido un crecimiento, digamos, fuerte. Pero se ha venido desacelerando en los últimos... 2 años. No, más. No, en los últimos... 2 años. Ha venido creciendo a 2 dígitos, ha llegado a crecer al 10%. Bueno, claro. Y debería estar creciendo, si pensamos en un país industrializado, debería estar creciendo por lo menos 2 o 3 puntos porcentuales por encima del PBI, para poder cambiar. Nosotros la tesis que planteamos es que deberíamos tener entre 24 y 25% del PBI como manufactura, como mínimo, para estar en el rango mínimo de los países que están creciendo mucho. Bueno, entonces, pero claro, esa caída, esa desaceleración los últimos 2 años tiene que ver con una desaceleración de las exportaciones industriales, ¿no es cierto? Es en términos generales, porque hay un mercado tema interno hay un tema de desaceleración de inversiones, por ejemplo en minería. Hay un tema muy Claro. muy ligado, digamos. No se debe mirar como un sector solo, sino se tiene que mirar el país como un desarrollo integral, ¿no? ese cuadro, ya. Perdón. Que el país se tiene que ver como un desarrollo integral, no solamente como un sector específico. Claro, Claro, si hay inversión minera, hay más producción industrial. Genera sinergias, digamos, positivas, y esa industria que está creciendo en base al crecimiento de la minería, además se desarrolla para poder exportar y hacer otras cosas. Bueno, entonces, ¿qué deberíamos hacer para acelerar, para tener una industria que tenga un crecimiento acelerado, para, digamos, incrementar el valor agregado en nuestras exportaciones, exportar mucho más industria? ¿Qué deberíamos hacer? Bueno, yo diría que hay 3 líneas básicas, 4 en realidad. Una es el tema de convertirnos en la plataforma más atractiva, y dentro de poder ser la plataforma más atractiva me refiero para que inviertan en industria en el país. O sea, ¿a qué me refiero? Estamos hablando por el lado tributario, por el lado de infraestructura, por el lado laboral, por el lado de todo el tema regulatorio, que se ha vuelto muy complejo y se ha ido volviendo complejo durante los últimos años. Eso genera una barrera, digamos, de entrada para las inversiones, o una menor atractividad, si queremos llamarlo así. Cuando una empresa se va a instalar en un país para hacer industria, específicamente hablando de industria, normalmente ya no mira el mercado interno del país, y sobre todo el caso del Perú, que no tiene un mercado interno tan grande, y más bien mira regiones, o mira oportunidades hacia otras regiones, tipo Asia, digamos. Entonces, cuando van a instalarse, miran los países que están alrededor, o que están cerca de esa área de influencia, y deciden en cuál les conviene invertir. Y en función a eso, las inversiones se van para un lado o para el otro. ¿Y cuáles son las condiciones que en el Perú se han deteriorado o que no favorecen la atracción, digamos? Hay temas regulatorios que son muy fuertes, toda la permisología que se llama ahora, para poder construir una fábrica, desde lograr el EIA, que es el trámite, se tiene que pasar por un montón de diferentes... Es decir, el estudio de impacto ambiental. Así es. Sí, eso ahora es una cosa, es una manía. Se ha vuelto súper complicado. Eso por un lado, eso para iniciar. Por otro lado, se tiene el tema tributario. El Perú es un país caro desde el punto de vista tributario. Cuando nosotros comparamos con los países con los que compite Perú en general, el Perú tiene un fenómeno diferente a otros, que es la suma del impuesto a la renta directamente recaudado por el país, más la distribución de utilidades a trabajadores. Por ejemplo, dentro de la zona latinoamericana lo tiene México, que está en una situación similar a la de Perú, lo tiene en mucho menor medida Chile, que está en alrededor del 3.4%, y el Perú tiene 10% en el caso de la industria de distribución de utilidades a trabajadores. Entonces, si sumamos el 30% de renta, más el 10% de distribución de utilidades y algún otro que afecta, estamos con una presión tributaria de alrededor de 40-40.5%. Eso significa que de cada 100 soles que yo tengo de utilidad, 40 se lo está llevando entre los trabajadores y el Estado. Brasil no lo tiene, Argentina no lo tiene, Ecuador no lo tiene. En Ecuador creo que el impuesto a la renta es 25%, me parece. 25% efectivamente. Y no tienen esta distribución. Y no tienen la distribución de utilidades a trabajadores. Pese a Correa y todo lo demás. Así es. Entonces ya de arranque, 25 contra 40, de arranque, por ejemplo, ¿no? De arranque hay 15% menos de impuesto a la renta. Solamente hablando desde el punto de vista tributario. Si vemos el tema laboral, el tema de rigidez laboral, que el Perú lo tiene, Colombia no lo tiene, Brasil no lo tiene, Argentina no lo tiene, Chile no lo tiene, Ecuador no lo tiene, hay países como Venezuela que sí, pero veamos qué está pasando en Venezuela, digamos. Claro. Entonces, tenemos temas por resolver que
Esto significa flexibilizar la legislación laboral, simplificar. Y en el tema de los impuestos, ¿qué se puede hacer? Porque ahí es un tema que en algún momento yo creo que vamos a tener que afrontar como país de todas maneras. Este tema tributario no es solamente para la industria, es un tema que también atañe a la minería y a todos. La minería también es poco competitiva, ¿no? Y tenemos que pensar, hay un tema que le llama los orientales, cuando estuve con Lee Yong, que es el director general de ONUDI, yo le pedí consejo, le dije, bueno, ¿qué necesitamos para industrializar el país? Y él me dijo, hay dos temas que se tienen que hacer. Uno, la decisión política de industrializar. Me dijo, y eso creo que ya en el Perú existe. Pero la otra es curarse de la enfermedad de los ojos rojos. Yo dije, bueno, ¿pero qué es esto? ¿Qué cosa es la enfermedad de los ojos rojos? Entonces dijo, bueno, yo he sido viceministro de Economía en China durante 15 años, durante casi todo este desarrollo y fenómeno chino. Y tuvimos un problema. Cuando recién comenzamos, hicimos que vinieran las industrias y de repente nos dimos cuenta que ganaban un montón de plata. Y ahí nos vino, dice, se nos pusieron rojos los ojos y ¿cómo se llama? Y nos dio la enfermedad de los ojos rojos y dijimos, no, están ganando mucho, hay que cambiar las condiciones. Y les cambiamos las condiciones. Antes era 70% para el privado, 30% para el Estado y nos fuimos hasta 50% para el Estado y 50% para el privado. Y nos dimos cuenta que no funcionaba, porque se paró, se empezó a parar todo. Entonces, nos curamos de la enfermedad de los ojos rojos, volvimos a darles condiciones para que hagan utilidades, y hoy tenemos inversión en industria por todos lados, y un crecimiento normalmente a 2 dígitos del país. Entonces, ahora, si simplificamos los trámites, los permisos y toda esta cosa agobiante realmente, que es cada vez más obstructiva, digamos, ¿no hay un problema también con, digamos, las locaciones, no hay parques industriales, donde se pone uno, digamos, no hay problemas, hablando de trámites, también con las municipalidades, si uno quiere establecer una industria, ¿dónde se establece una industria? También es correcto. El tema es un paquete. No basta, por ejemplo, si yo doy condiciones tributarias mejores y no he dado infraestructura y no he resuelto este problema de terrenos, tampoco lo voy a lograr. O sea, se tiene que conseguir crear esta plataforma adecuada, como decimos. No es, y esto lo estamos hablando, digamos, a nivel de Sociedad Nacional de Industrias. No basta con una medida, son varias medidas que se tienen que tomar para que pueda ser atractivo. Se necesita también de técnicos, mano de obra calificada, en fin, eso tiene que ver con todo el sistema educativo que no está funcionando. Pero no deberían haber más incentivos a la innovación, también a la capacitación de los trabajadores. También. Esas cosas son fundamentales, ¿no? Es decir, incentivos tributarios, por ejemplo. Y ahí hay un tema que es importante que pensemos como país, y creo que es un tema que debemos revisar todos los que participamos dentro de una manera o influimos de alguna manera en cómo se dirige el país. Hoy estamos preocupados por recaudar para poder dar, en vez de generar las condiciones para que se genere más inversión, más velocidad de inversión y generar puestos de trabajo donde la gente se lo gane y no necesita que le demos. Entonces estamos a veces buscando recursos para dar, para repartir o para apoyar todos estos programas sociales que deberían ser un tema coyuntural y temporal, y más bien generar puestos de empleo y generar todas estas iniciativas privadas que ayuden justamente a educar, a formar, porque la gente ya cuando empieza a trabajar, cuando empieza a sentirse útil, cambia totalmente y empieza a generarse todo un círculo virtuoso, digamos, de crecimiento. Entonces, tenemos que revisar un poco cómo queremos hacer que el Perú siga creciendo. Hemos venido muy bien, venimos con crecimientos muy buenos, pero ahora tenemos que replantearnos, por lo menos desde el punto de vista de nosotros, un poco cómo debemos seguir estos siguientes pasos. Para nosotros, definitivamente, con un tema de desarrollo industrial muy importante, porque también genera un círculo, o sea, es una cadena, ¿no? Crece la minería, crece la industria, a raíz de todo esto crecen los servicios, crece la educación, se genera todo el... ¿Qué papel puede jugar el Estado específicamente? Por ejemplo, un clúster que debería poder desarrollarse como se ha desarrollado en Chile es el minero industrial, el metalmecánico, etc. Totalmente de acuerdo. De hecho, hay mucha producción metalmecánica que ahora abastece a la minería y exporta.
ya se ha desarrollado un cierto clúster, pero esto podría potenciarse mucho más si hubiese una coordinación, alguna clase de planificación. ¿Qué se puede hacer al respecto? Más que planificación, es un tema de promoción, yo diría. ¿Y a qué me refiero por promoción? Justamente en crear las condiciones para que el mismo sector privado sea el que genere todos estos clústeres. Si no hay terrenos industriales, si sacar el permiso para poder poner una industria es sumamente complicado. Si yo tengo problemas para contratar personal, porque por un lado no los tengo capacitados y por otro lado tengo riesgos por el tema laboral, o sea, por el tema de estabilidad, o por el tema, por ejemplo, de la Ley de Seguridad y Salud de Trabajo, donde hasta puedo tener riesgo de pena de cárcel. Porque de acuerdo a cómo estaba formulada la ley, si yo no he cumplido con ciertos requisitos de tener un plan de seguridad y todo eso, ya tengo pena de cárcel. Hay unos cuadros sobre multas que ustedes nos han mandado, ¿no? Ese es otro problema que estamos teniendo. A ver si podemos rápidamente, que ya no tenemos tiempo, pero rápidamente, por favor. Sí, y ahí es el tema de atractividad. O sea, si yo justamente... Ingreso del sector público por multas, está subiendo. Estamos en 1.800 millones ahorita. 1.800 millones, ingresos recaudados por multas, ya no tributarias, es decir, la SUNAT es la que está poniendo multas. La SUNAT está siendo muy agresiva. Sí. Ahí están, la SUNAT, municipalidades, Indecopi. Ahí se puede ver, ¿y cuánto ha variado desde el 2009 al 2013? O sea que hay un crecimiento exponencial de las multas. Y esto está afectando, ya podemos retirar eso. Sí, está afectando, y está afectando porque el sector privado empieza a sentirse hostilizado. Y yo entiendo que en este caso son instituciones, en la mayoría de los casos, que están ejecutando legislación que tienen que ejecutar. La legislación se ha vuelto se ha vuelto sumamente complicada y estas entidades tienen que ejecutar. Hay que simplificar todo esto, pues se necesita romper, dinamitar todas estas cosas. Las multas hoy son el 0.3% del PBI. Si tenemos una dimensión tan grande de multas, algo está fallando en el sistema. Sí, pues. Si tenemos 71.7% de... Todos los alumnos están jalados, significa que el profesor es muy malo. Entonces el tema no está funcionando. Un comentario nomás, si tenemos 71.7% de la población económicamente activa fuera de planilla, el sistema de planilla no está funcionando, el sistema laboral no está funcionando. Claro, obviamente, se necesita simplificar la ley laboral, así es. Rebajar los costos no salariales, en fin, simplificar y rebajar, hacerlo mucho menos onerosa. Luis Salazar, ya nos ha ganado el tiempo. Bueno, nos ganó el tiempo. ¿Hay algo más? ¿Qué? No, simplemente si queremos desarrollar el país, tenemos que dar las condiciones y no pegarle y no hostilizar a quien tiene que generar ese desarrollo. Así es. Y creo que ese es un cambio que tenemos que hacer dentro del país. Es un cambio mental, cultural. Así es. Muchísimas gracias, Luis Salazar, presidente de la Sociedad Nacional de Industrias. Vamos a una pausa, regresamos ahora con el doctor Jorge Heró, director del Instituto de Radioastronomía de la Universidad Católica, que han inventado un sistema para predecir los sismos y ya han predicho por lo menos 2 o 3. Regresamos.